Adelante, Diana. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y también a ustedes por aceptar la invitación a ver este webinar que hemos preparado. En el curso de la presentación, ustedes puedan ver esos elementos que realmente permiten llevar Analytics a un nivel distinto para las empresas. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy es presentar esa propuesta de valor mínima que uno debería esperar que un proyecto en analítica generara para una empresa en términos de eficiencia y efectividad. Posteriormente vamos a detallar para que ustedes vean la funcionalidad pues, en práctica y vean el tipo de resultados que se pueden lograr. Al final vamos a hacer una pequeña recapitulación de los puntos claves a recordar y abrimos la sesión a preguntas y respuestas. Entonces, bueno, para iniciar la primera aproximación es, primero vamos a identificar cuáles son como esos componentes que debería existir en un proyecto de analítica avanzada y en este slide los resumimos. Iniciamos por la parte inferior izquierda viendo la meta corporativa, ¿cierto? Y siempre iniciando por allí porque ese es el norte que nos va a guiar en nuestro proyecto. Entonces ahí nos vamos a concentrar mucho en lograr determinar una buena pregunta de negocio. Posteriormente pasamos a la parte superior de la derecha, que es la parte en donde vamos a encontrar todo lo que es software y servicios, en donde lo que vamos a buscar es conformar un conjunto de herramientas y de recursos que nos permitan dar respuesta a esa pregunta de negocio que planteamos inicialmente. Y finalmente se hace un análisis de lo que son los recursos corporativos internos, ¿cierto? Para contemplar y tener conciencia de cuál es el apoyo desde el punto de vista de recurso humano, tecnológico y de datos que nos va a permitir habilitar, implementar y, más importante, sostener este tipo de iniciativas a lo largo del tiempo en la empresa. Hablamos de estrategias y hablamos de una aproximación efectiva y eficiente, porque en realidad lo que vamos a buscar es que estos productos o estas implementaciones generen ese efecto que se está esperando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido buscamos que sea muy efectivo al tener relacionada esa pregunta o esa meta corporativa inicial. Y hablamos de eficiencia porque las ventajas que tiene la tecnología que les vamos a presentar es que nos permite entregar resultados en el momento que realmente se necesitan, ¿cierto?, para la toma de decisiones dentro de la empresa y no a la velocidad que se puede ejecutar o no se puede ejecutar en el algoritmo. Entonces, como propuesta de proposición de valor, siempre vamos a buscar que un proyecto de analítica nos dé o nos permita responder con efectividad a una meta corporativa medible a partir de un uso eficiente de los algoritmos sobre los datos que se están generando en la empresa. Entonces, teniendo en cuenta esta propuesta de valor, ¿cierto? Siempre nos vamos a enfocar en estos dos conceptos, tanto efectividad como eficiencia. Y en el tema específico de los algoritmos, lo que vamos a revisar, y queríamos presentarles como este marco de trabajo porque hace parte de lo que podemos ofrecer también como soluciones, son las diferentes aproximaciones que se están dando en la parte analítica. Iniciamos con un marco referencial de inteligencia artificial, ¿cierto? En donde aquí estamos incluyendo un poco la interacción o el relacionamiento con máquinas, ¿cierto? Y posteriormente vamos a un subcampo de la inteligencia artificial que sería Machine Learning. En este caso nos enfocamos particularmente en aquellas preguntas de negocio que parecen a veces sencillas, pero que desde un punto de vista de programación podrían ser complicadas, como por ejemplo el intentar descubrir cuál es el color de un objeto. Desde un punto de vista racional, para nosotros como seres humanos, es sencillo responderlo, pero el lograr que una máquina o que un algoritmo lo haga es en donde empieza a generarse un poco de dificultad y ahí es en donde aplicamos técnicas del estilo de Machine Learning. Posteriormente, bajamos un poquito más de detalle a lo que sería el Deep Learning, ¿cierto? Y aquí ya entramos a utilizar metodologías un poco más específicas como son redes neuronales, artificiales de diferentes capas
de análisis y aquí entramos un poquito más en detalle a lo que son las metodologías. Al lado de la izquierda, ustedes van a ver algunas de las áreas de investigación que se están dando alrededor de inteligencia artificial y pues algunas de ellas ustedes ya las reconocerán y ya se han visto implementadas con diferentes tecnologías que hay en el mercado. Y lo que queremos es decirles que dentro de nuestra tecnología podemos implementar este tipo de soluciones, este tipo de aproximaciones, partiendo siempre de identificar cuál es esa pregunta de negocio para poder construir una solución tanto de arquitectura como de servicios que permitiera responderla utilizando este tipo de aproximaciones. Les vamos a contar como segunda etapa de la presentación cómo la tecnología SAP tiene algunas ventajas respecto a los temas que hemos visto en las diapositivas anteriores. Mauricio, te cedo la palabra. Gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Vamos a conversar sobre cuáles son estas ventajas que la tecnología SAP en particular nos ofrece en este contexto específico, donde estamos tratando de utilizar nuevas funcionalidades, nuevas tecnologías del tipo predictivo. ¿Cambia en algo nuestra propuesta de soluciones, nuestra arquitectura de sistemas? Vamos un poco entonces a adentrarnos en esta situación. Lo primero que deberíamos destacar o conocer como propuesta de valor de la tecnología SAP Analytics es su capacidad de integración. Es decir, cuando tenemos un contexto corporativo de múltiples aplicaciones realizando cada una de ellas el soporte a algún proceso productivo o administrativo, nos encontramos entonces con la necesidad de comunicar estas aplicaciones. Pues bien, entre aplicaciones SAP tenemos una gran facilidad de integración y de comunicación entre estas aplicaciones. Por ejemplo, para todos ustedes que tengan conocimiento y experiencia en SAP, podemos hablar de contenido de negocios, ¿cierto? En el caso particular de nuestro Data Warehouse que se llama BW4HANA, nuestro nuevo Data Warehouse, disponemos de una serie de objetos que se llaman repositorios, infoobjetos, flujos de datos, queries, etcétera, que tú sencillamente puedes activar y utilizar. Esta disponibilidad de objetos preconstruidos, lo que generan más que una respuesta inmediata y directa a una problemática, son aceleradores. Nosotros buscamos con esto un approach, una aproximación, una forma de trabajo de tipo ágil, de tipo agile, es decir, actívelo, véalo y modifíquelo en función de lo que usted necesite. Evidentemente, una construcción de tipo business content nos significa un punto de partida muy grande, nos da un primer paso, un impulso muy grande para todos nuestros desarrollos. Así como en nuestros propios sistemas fuentes tenemos el concepto de extractores, ¿cierto?, que nos proveen de dos capacidades altamente importantes. Por ejemplo, hablamos de la funcionalidad de Delta y hablamos de la resolución del modelo de datos. Todos sabemos que en nuestros sistemas fuentes podemos encontrarnos con áreas de negocio como puede ser logística, que presentan desafíos técnicos de complejidad de su modelo de datos importantes. Por lo tanto, realizar extracciones de datos es un desafío mayor. Pues bien, con el uso de los extractores resolvemos eso con mucha rapidez, además de estas otras funcionalidades donde destaco la funcionalidad de Delta. Pero eso parece ser un tema conocido y casi obvio, casi una necesidad que nosotros como SAP, como proveedores de software, debemos satisfacer. Pues bien, también tenemos esas capacidades para otras aplicaciones no SAP. Nosotros perfectamente podemos integrarnos a otras aplicaciones dentro de este landscape corporativo variado, ¿sí? Imaginemos el siguiente estándar. Tenemos procesos, por ejemplo, en algún tipo de aplicación externa, puede ser un R server que esté generando el procesamiento de algún modelo predictivo basado en los datos que le fueron entregados desde un sistema transaccional, ya sea SAP o no SAP.
¿Puede ser esto soportado en una tecnología SAP? Sí. ¿Podría estar soportado en otra tecnología y ser la tecnología SAP quien le proveyó los datos? Sí. El siguiente nivel debería ser la capa de visualización, donde la capa de visualización perfectamente podría ser de herramientas de terceros sobre un repositorio SAP o un repositorio externo con herramientas de visualización SAP. Es decir, tenemos la posibilidad de integrarnos no solo con otras tecnologías, sino que altamente, rápidamente, con nuestra propia tecnología. Y en la medida que nosotros, si bien es cierto, somos una tecnología particular, también somos una tecnología estandarizada, es esa característica estandarizada la que nos va a permitir facilitar la conexión con otras marcas. Desde el punto de vista de arquitectura, también tenemos una propuesta de valor importante y que se enmarca en la historia de SAP, es decir, completitud, end-to-end. Este enfoque completo, amplio, de satisfacer todos los niveles y posibilidades de necesidades es el profundo valor que nosotros estamos entregando desde el punto de vista SAP. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un esquema que compartimos con los clientes cuando comenzamos nuestras conversaciones respecto de arquitectura de sistemas. Lo que tenemos aquí son capas. Y estas capas representan funcionalidades que nosotros queremos incorporar a nuestra solución de negocios. Pues bien, cada una de estas capas para nosotros significa un pool de aplicaciones que pueden participar en una solución corporativa. Por ejemplo, en la capa de EIM, de Enterprise Information Management, de integración, nosotros tenemos una propuesta, tenemos una serie de productos que vamos a utilizar para ello, desde SDI y SDA como funcionalidades de nuestra plataforma HANA, hasta aplicaciones específicas como puede ser Data Services, para un amplio espectro de tecnologías, o SLT para un aspecto un poco más específico, en este caso sistemas SAP, pero con funcionalidades de real time, que pueden integrar rápidamente una aplicación transaccional con una aplicación analítica. En la siguiente capa, la que nosotros llamamos de almacenamiento, nosotros vamos a ver que contamos con dos productos básicos, HANA y SCP. Para los que no estén familiarizados con la sigla, SAP Cloud Platform, nuestra solución en la nube para integrar tanto servicios como productos. Es decir, nosotros proveemos tanto on-premise como cloud una solución de almacenamiento de datos. El siguiente nivel, que nosotros llamamos de procesamiento, también tenemos múltiples aplicaciones donde disponemos para nuestros clientes soluciones amplias y a la vez específicas. Tenemos BW4HANA, nuestra propuesta al mercado de una solución de data warehousing. HANA, en la medida que HANA, además de ser una base de datos, además de ser una solución de storage, es una solución de procesamiento, en la medida que dispone sus capacidades de application server. Nosotros podemos construir y ejecutar funcionalidad de procesamiento de datos en nuestra plataforma HANA y en nuestra plataforma SCP. De la misma forma, Leonardo, por ejemplo, se convierte en un pool de servicios disponible para que nuestros clientes puedan construir ahí sus soluciones a partir de las funcionalidades tanto de storage como de aplicativos que genera Leonardo. En la capa superior nos vamos a encontrar con también una multiplicidad de aplicaciones como son Business Objects y todas sus herramientas de front-end. Nuestra aplicación nueva, nuestra propuesta nueva en el entorno cloud que se llama SAP Analytics Cloud, de ahí su sigla, SAC, y Digital Boardroom como un componente adicional de SAC orientado principalmente a entregar una nueva experiencia a la alta gerencia, de manera tal de poder gestionar y controlar una empresa en un entorno mucho más dinámico, basado en tecnología SAP, con características principalmente de real time y de alta integración, tanto a plataformas on-premise como a plataformas cloud a través de SAP Analytics Cloud. Por supuesto, también tenemos Predictive Analytics como una solución de visualización en la medida que ésta no solo se considera una herramienta
de escritorio. Además, se considera una herramienta que se integra con el resto de nuestra propuesta. Se integra con BW, se integra con HANA, se integra con Leonardo. Es decir, tenemos un stack que va desde los sistemas fuente hasta la capa de visualización y análisis. Cada uno de sus componentes tenemos una propuesta de valor. Y cuando hablábamos en el punto anterior de integración, cada una de ellas también podría ser una tecnología no SAP que sin problemas puede integrarse en este stack. Solo para finalizar, destacar desde el punto de vista de Data Management que tanto BW4HANA como Business Objects Cloud cumplen ampliamente este rol entregando todas las funcionalidades necesarias para la gestión de acceso y distribución de información. Entonces, nuestro tercer punto de propuesta de valor son el poder, pero al mismo tiempo la facilidad de uso. Estamos convencidos de que en la medida que llevamos Analytics a una mayor cantidad de usuarios, estamos entregando mayor valor. Pero evidentemente, llegar a una mayor cantidad de usuarios implica ofrecerle a estos usuarios facilidades de uso, puesto que no podemos llevar tecnologías complejas que requieran de amplios conocimientos, porque eso genera barreras. Cómo bajamos esas barreras, cómo eliminamos esas barreras con facilidad de uso, pero a la vez debemos, junto con esa facilidad de uso, generar una propuesta de valor interesante, es decir, tenemos que entregarle poder, ¿cierto? Un procesamiento interesante, una facilidad alta. Así entonces, en nuestras distintas capas, nosotros proveemos funcionalidades que cumplen con estas dos características, facilidad de uso y a la vez poder de cómputo. En el caso, por ejemplo, de la capa de integración del EIM, tenemos que SDI y SDA aparecen integradas a HANA, aparecen integradas a nuestra plataforma, por lo tanto simplificamos nuestro landscape, nos relacionamos con esa aplicación mediante entornos gráficos que elevan la productividad del consultor o del operador de esta plataforma. A nivel de la capa de almacenamiento y procesamiento, tenemos que HANA se ubica como una base de datos de alta velocidad, pero además como una plataforma de aplicaciones, por lo tanto podemos hacer uso de su amplia librería de algoritmos. Nosotros conocemos las dos principales que son PAL y APL, pero tenemos también otras librerías disponibles y además tenemos la integración con R, por lo tanto podemos disponer de todo el potencial de una plataforma de desarrollo de algoritmos y no solo limitarnos al pool amplio de algoritmos que dispone nuestras librerías. En la capa de procesamiento, nuestra solución de Big Data Warehouse, que se llama BW4HANA, se ha apoderado de este concepto de facilidad, básicamente disminuyendo la complejidad de operación, disminuyendo la complejidad de modelamiento. Hemos reducido dramáticamente la cantidad de objetos que participan de esto, por lo tanto, la productividad de los consultores es mucho más alta, se necesitan menos objetos para construir una solución. La productividad de los operadores y de los administradores también es más alta, puesto que es más fácil monitorear y ajustar un sistema que tiene menos objetos. Así también en la capa de front-end, y aquí nos vamos a detener un poco, el principal objetivo que nos hemos trazado en los últimos tiempos es el aumentar el poder. Y ese aumentar el poder tuvo una forma de implementación que nosotros le llamamos Embedded Predictive. Es decir, a nuestras aplicaciones, en este entorno, en este concepto de facilidad de uso, hemos incrementado las funcionalidades incorporando funcionalidades de tipo predictiva. Por ejemplo, en nuestras aplicaciones como Lumira tenemos la funcionalidad de Predictive Calculations, que nos permiten utilizar rápidamente, fácilmente, sin conocimientos estadísticos específicos, de cálculos predictivos con solo un par de clics. En nuestra aplicación conocida como Analytics Cloud, tenemos la funcionalidad de Smart Discovery, el cual analiza los datos y encuentra relaciones entre ellos para poder determinar cuáles son aquellas dimensiones o factores que más afectan a aquellas KPI o aquellos
medidas que más nos interesa conocer y controlar. Finalmente, podemos decir que disponemos en todas nuestras aplicaciones de estas soluciones más específicas, que nosotros llamamos Intelligent Apps. SAP no solo provee plataformas abiertas como Lumira, como SAC, sino que aplicaciones o soluciones específicas a procesos de negocio o necesidades de negocio. Estas aplicaciones que nosotros llamamos Intelligent Apps y antes llamábamos Smart Apps, incorporan funcionalidades de tipo Machine Learning, por ejemplo, de manera tal de proveer este poder de cómputo, este poder de predicción necesario para su operación y para la creación de valor. Así entonces, voy a tomar un segundo para compartir mi pantalla y les voy a mostrar una pequeña y sencilla aplicación de esto. Lo que estamos viendo en la pantalla en este momento es la versión 1.31 de SAP Lumira. Quiero mostrarles que, por ejemplo, si alguien está haciendo un análisis y construye con suma facilidad un gráfico, este es el tipo de funcionalidad fácil, ¿cierto?, poderosa que nosotros tenemos en nuestras aplicaciones de front-end. Pero estas se refieren simplemente a la visualización, al análisis de los datos. No tenemos aquí ninguna capacidad predictiva de proyección, de hacer un forecast. Pues bien, si nosotros quisiéramos hacer eso, simplemente podemos con un pequeño uso de clics llamar a funciones predictivas. En este caso voy a utilizar la funcional de triple exponencial suavizada. Voy a predecir los próximos 3 periodos, por ejemplo. Y el sistema me generó la siguiente, ¿cierto? Para enero del 2015, febrero y marzo. Si se fijan, yo fui capaz de crear una serie estadística utilizando una función triple exponencial suavizada sin entregar ningún parámetro, sin yo proponerle al sistema ningún tipo de especificidad. Él es capaz de responder con sencillez y facilidad a esto. Le estamos entregando a los usuarios poder, en este caso predicción, y facilidad en este entorno de usuario final. Vamos entonces a volver a nuestra aplicación. Entonces, nuestra propuesta de valor, aplicaciones sencillas, aplicaciones poderosas en la capa de visualización, cuando llegamos al usuario final, al analista, al usuario de negocio, no necesariamente al usuario técnico informático. Así entonces, permítanme pasarle a Diana el control para analizar nuestro caso de uso de tecnologías predictivas. Muchas gracias, Diana. Mauricio. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, como vimos, la arquitectura tecnológica con la que estamos trabajando realmente nos va a permitir generar inputs y valor analítico para la empresa muy rápidamente. Y esas características que fue mencionando uno a uno Mauricio son las que realmente nos permiten participar, ¿cierto?, a los diferentes roles de la empresa en esa generación de valor. Con esta tecnología, entonces vamos a buscar que no estén aislados aquellos perfiles que tienen un conocimiento más analítico, estadístico, etcétera, y que todos en la organización realmente podamos participar en la generación de este valor. Bueno, ahora les vamos a contar o les vamos a mostrar un corto caso de uso. En este caso escogimos la detección de fraude en proveedores de la industria de CPG. Y para introducir el caso, volvemos como a ese esquema inicial que siempre vamos a buscar establecer como equipo de trabajo, en el que vamos a tener delimitada una meta corporativa. En este caso vamos a buscar delimitar la lista de proveedores con los cuales se trabaja según el comportamiento individual y su relacionamiento con otros proveedores.
Entonces, esto busca enfocarse hacia un proceso de negocio específico de nuestra empresa, ¿cierto? Y en su interior vemos que está relacionando tanto el comportamiento individual del proveedor, analizándolos a ellos como una unidad de análisis, pero también como el relacionamiento que tienen entre ellos y con las personas que les entregan a ellos las órdenes de compra, que en este caso serían nuestros compradores. Entonces ya tenemos una meta corporativa específica. A continuación, hicimos el análisis de lo que íbamos a requerir desde un punto de vista de software y de servicios y decidimos trabajar desde una aplicación de Social Network Analysis y de un modelo predictivo que nos va a ayudar a responder esas dos preguntas de negocio que tenemos. El primero es cómo yo identifico el comportamiento individual de ese proveedor y ahí vamos a hacer un análisis de scoring con modelos predictivos para calificarlo como posible, como alto riesgo de fraude o bajo riesgo de fraude. Y el segundo análisis que involucramos es el análisis de Social Network Analysis para determinar cómo se están relacionando los proveedores entre ellos. Al final, lo que hacemos es un pequeño análisis de cuáles son esos recursos corporativos que deben estar involucrados para que la iniciativa tenga un sustento. Desde ese punto de vista, pues analizamos cuál es el grupo interno de trabajo de quienes realizan las compras, en este caso los llamamos compradores, desde un punto de vista de datos, que es un recurso vital y es un activo vital de las empresas. Hablamos de lo que es el registro transaccional de las compras, ¿cierto? Que es algo que vamos a poder obtener de varios sistemas de relacionamiento. Y finalmente una infraestructura tecnológica. En este caso planteamos una infraestructura cloud y ahí simplemente como ejemplo tomamos esta versión. Entonces, para ese primer ejercicio, nosotros nos guiamos por la metodología o por el estándar de trabajo que es CRIPS y a partir de allí pues hacemos un primer entendimiento del negocio, ¿cierto? Y ahora que lo tenemos claro, hacemos tanto el entendimiento de los datos, la preparación, el modelamiento, la evaluación de nuestro modelo y la implementación. Y en esto digamos que queremos mostrar que con nuestras soluciones es posible, es factible hacer el ciclo completo para lograr generar un valor nuevamente eficiente y efectivamente para la empresa. Entonces, para hacer la primera demostración, les voy a compartir mi pantalla. Okay. En este caso, vamos a trabajar con la solución que se llama Predictive Factory. Este es un componente que acompaña las soluciones de análisis predictivo y tiene un propósito específico. Es el ayudar a industrializar y operacionalizar los modelos predictivos para las empresas, ¿cierto? Entonces voy a ingresar con mi password. Y en él lo que voy a hacer es que les voy a mostrar rápidamente la configuración que tenemos internamente para que ustedes vean esas características que se requieren para poder industrializar los modelos. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es hacer una definición de un rol. En este caso yo estoy registrada como administrador y tengo estos tres perfiles. Tengo el perfil de administrador, tengo el perfil de creador de proyecto y tengo el perfil de supervisor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera 3 o 4 o 5 personas relacionadas a una misma iniciativa analítica, uno de ellos puede crear el proyecto, el otro puede supervisarlo y el otro puede administrarlo. Y así vamos a poder incluir un equipo de trabajo que administra esa generación de valor para la empresa a partir de esta plataforma. Posteriormente lo que hacemos es definir un servidor de modelamiento. Esto quiere decir que en este caso yo hago la conexión a un servidor de Predictive Analytics en donde voy a conectarme al componente automático de este servidor, es decir que él va a tomar muchas de las decisiones
que se necesitan para poder ajustar un modelo efectivamente, ¿cierto? Y aquí pues simplemente me está diciendo que él está activo realmente. Posteriormente pasamos a la etapa de proyectos. Yo construí este proyecto previamente, ¿cierto? Y fíjense que aquí básicamente lo que vamos a tener es todas las iniciativas de negocio que necesitamos. Si queremos crear una nueva iniciativa, lo que hacemos simplemente es agregar acá proyecto y le damos un nuevo nombre, ¿cierto? Entonces puede ser deserción de clientes. Aquí asigno los roles y aquí hago una pequeña descripción. De clientes van potencialmente ¿ok? Aquí lo que hacemos es agregar esos roles. Agrego el rol de analista para tener la posibilidad yo de hacer el modelo y agrego el servidor de modelamiento. Lo selecciono de la lista que tengo configurada, selecciono dónde está mi repositorio de datos, en este caso mi datamart, y si tengo alguna conexión expuesta a otras fuentes de información, lo selecciono. Doy OK y simplemente lo salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo voy a poder tener listada todas las iniciativas analíticas y administrarlas para entender cómo funcionan para la empresa. Entonces, si entramos en este de scoring, lo que vamos aquí es que tengo nuevamente el título y lo tengo relacionado a una pregunta de negocio. También lo tengo relacionado a un tipo de algoritmo. En este caso vamos a hablar de clasificación, porque estoy buscando separar aquellos que me pueden cometer fraude o pueden tener un riesgo alto de aquellos que no. Cuando entro acá, perdón. Ok, ya, se estaba demorando un poquito. Lo que voy a ver es la versión del modelo que estoy trabajando. Eso quiere decir que yo puedo manejar y es prudente manejar más de una versión para responder una pregunta, ¿cierto? E ir actualizándola en el tiempo de acuerdo a cómo las tendencias y el comportamiento de mi población va cambiando. En esta primera visión, yo lo que voy a ver es un nombre, el título de la versión, me dice si se ejecutó correctamente, me dice cuándo lo creé y me habla del poder predictivo y del poder de confidence que puedo tener. El poder predictivo es la capacidad que él tiene de decirme si un nuevo caso va a estar bien o mal calificado. Y el prediction confidence básicamente me dice con qué certeza yo puedo replicar este modelo en una nueva base de datos. Lo que buscamos es que este indicador sea mayor a 95% y eso nos va a garantizar que voy a poder replicar manteniendo este tipo de poder predictivo. Entonces, básicamente él a mí me dice que tiene dos variables seleccionadas en total y que registró 14.713 datos y que está activo. Si yo entro aquí, voy a ver un poquito más en detalle cuándo se ejecutó, qué variables yo excluí, qué tipo de variables de selección yo hice manualmente y también puedo ver los reportes. Hay un primer resumen que me permite ver nuevamente el Prediction Power y el Prediction Confidence. Vemos la matriz de confusión en este caso y abajo tenemos las estadísticas estándar de comportamiento de nuestro modelo que vemos en diferentes opciones. Adicionalmente a esto, yo puedo subir y rápidamente seleccionar acá cuál es la contribución de las variables para mi modelo. Entonces yo ya tengo aquí cuál es la contribución de mis variables principales, precio y volumen. Y si yo vengo acá y selecciono ellas, por ejemplo volumen, él me va a mostrar aquí cómo se está distribuyendo esta variable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos estos valores hasta este punto están contribuyendo negativamente a que se cometa un fraude y estos que están acá están contribuyendo positivamente a que se cometa un fraude. Y ese mismo tipo de análisis lo puedo hacer por cada una de las variables del modelo
para entender cómo están contribuyendo. Fíjense que es una plataforma muy limpia y en este caso no hemos tenido que parametrizar nada. Él simplemente, al recibir la variable respuesta, calcula y selecciona las mejores variables de trabajo. Finalmente les quiero mostrar lo que es la simulación de profit si queremos relacionar nuestro modelo con un valor económico. Entonces aquí tenemos esto en ceros porque no le he asignado un valor, un costo de equivocarme. Pero si yo tengo aquí mi matriz de costos, ¿cierto? Que es el costo de equivocarme, ¿cierto? En tener un valor positivo, entonces le agrego un costo que digamos que puede ser 10. Fíjense que él va incrementando cuánto yo estoy ganando y cuánto yo estoy perdiendo con estas equivocaciones. Y si le agrego el segundo costo, ¿cierto? Que es el poder decir que fue positivo, que fue negativo cuando en realidad sí era positivo, ¿cierto? Él también me vuelve a recalcular la matriz. Y esto, adicionalmente, yo le puedo pedir que me lo maximice, de manera que él me construye un punto de corte para que yo maximice la rentabilidad que yo podría obtener de este modelo. Entonces, en general, lo que ustedes van a ver es que tienen un conjunto de reportes que nos permiten tomar decisiones de negocio para apoyar la analítica de nuestra empresa y para generar valor a nuestra empresa. Entonces, esa es como la primera demostración de este primer ejercicio. Básicamente lo que obtenemos es un modelo de análisis predictivo, de acuerdo a si nuestro equipo, el proveedor con el que nos relacionamos, tiene un riesgo alto o un riesgo bajo de cometer fraude. Nuevamente, entre las ventajas, vemos que tenemos la versión y adicionalmente tenemos estas tareas. Con estas tareas podemos reentrenar nuestro modelo, podemos aplicarlo a una nueva base de datos y también podemos calcular qué tanto se están desviando los resultados al aplicarlo en la nueva base de datos. Es decir, que si yo aplico mi modelo generado con el histórico de un año, entre enero y agosto, por ejemplo, o entre agosto del año pasado y agosto de este año, y se lo aplico a la base de datos de septiembre, ¿qué tanto mi modelo se está desviando de lo que mi población se estaba comportando? Y eso nos ayuda a tener claro qué tan actualizado está nuestro modelo para reentrenarlo o aplicarlo. La forma es simplemente seleccionar aquí qué tipo de tarea queremos hacer y seleccionar la fuente de información con la que queremos trabajar. Él al final nos va a decir que lo reentrenó y nos va a decir cuál fue el comportamiento. Aquí yo puedo decirle que nos ejecute la tarea nuevamente y me está diciendo que la está ejecutando con los datos de septiembre. Por ejemplo, aquí tuve un pequeño error y entonces no pudimos ejecutarlo. Bien. Entonces, este ejercicio es para que ustedes vean que es fácil administrar los modelos, ponerlos en producción, actualizarlos, generar un valor analítico y ponerlo en favor de la empresa. Voy a cambiar a la presentación para introducir el segundo caso. En el segundo caso es, una vez nosotros ya tenemos identificado quiénes son los potenciales proveedores que nos pueden generar un riesgo de fraude, el siguiente caso es entender ellos cómo se relacionan. Esa es la segunda pregunta. Entonces entramos por analizar quiénes son esos proveedores y entramos por identificarlos a partir de su código único de identificación. En Colombia, el código para identificar una empresa es el NIT. Entonces, a partir de ella, lo que vamos a hacer es encontrar cada una de las unidades de análisis. Y a continuación, lo que hacemos es analizar cómo nuestros compradores se relacionan con esos proveedores a partir de la entrega de órdenes. Al entender esas relaciones o esas redes, nosotros vamos a poder identificar cuáles de esos compradores se relacionan con más de un proveedor, ¿cierto? Y entender ese círculo de relacionamiento entre ellos
y el círculo de relacionamiento interno también para ver si vemos comunidades que pueden ser fraudulentas. Ahora, lo siguiente es dentro de la red que tenemos, lo que vamos a ver es cómo estas empresas se relacionan unas con otras de acuerdo a la frecuencia con las que fueron seleccionadas en conjunto, ¿cierto? Entonces, cada vez que una empresa recibió más órdenes de un comprador y a su vez otra empresa recibió de ese mismo comprador, esas relaciones se van fortaleciendo y se van conformando comunidades. Al entender esas comunidades, nosotros vamos a poder relacionar si esas empresas tienen algún tipo de vínculo o no lo tienen, y la mejor forma de hacerlo es identificar las comunidades y combinarlo con el resultado que generamos de nuestro modelo predictivo de saber si tienen un alto riesgo o un riesgo bajo de trabajo, de riesgo de fraude. Entonces, ahora lo que voy a hacer es identificar, realizar el ejercicio de Social Network Analysis utilizando la tecnología, ¿cierto?, de Predictive Analytics. Entonces, nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Okay. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que estamos visualizando es el componente de Social Network Analysis que está dentro de Predictive Analytics. En él nos demoramos 18 segundos en hacer la ejecución del análisis y estamos trabajando con 80.380 registros transaccionales de las compras que se están realizando a proveedores. Para visualizar, vamos a utilizar este componente de Node Display. Y aquí vamos a concentrarnos en identificar esas comunidades. Entonces buscamos dentro del árbol de comunidades cómo se comportan. Y fíjense que al interior de cada una de ellas se van conformando más y más. Si yo quiero visualizar ese comportamiento, empiezo a darme cuenta cómo se relacionan los proveedores entre ellos, ¿cierto? Y si yo hago clic en cada uno de ellos, voy a poder determinar cuántas empresas están en ese puntico, ¿cierto?, relacionado, e ir entendiendo cómo se van uniendo. Si yo quiero verlo desde un punto de vista del riesgo que tienen, lo que hago es utilizar la variable descriptiva de riesgo alto de target, que fue la que creamos con el modelo predictivo, y reajusto mi gráfica. Aquí lo que hacemos es identificar qué parte de nuestra gráfica tiene una calificación alta y una calificación baja de riesgo. Vamos a ubicar el punto que nos cambia. Okay. En esta comunidad, si ustedes se fijan, las calificaciones de riesgo alto son muy bajitas, entonces es posible que no estemos encontrando realmente aquí conjuntos o redes de proveedores que tengan una calificación alta, a excepción de este. La calificación de este punto es mucho más alta que la calificación de los demás. Si nosotros queremos visualizar qué hay dentro de ese punto, lo que hacemos es bajar al siguiente nivel y aquí es en donde vamos a ver cuáles son los nombres o los títulos de esos proveedores, los códigos. Entonces, si nos concentramos en ellos, vamos a poder ver si fue un riesgo bajo, si es un riesgo alto, de manera que podamos identificar cuál de ellos, en este caso este nodo de acá, es el que está generando esa calificación un poco más alta y que está relacionándose con otros proveedores que pueden también tener un riesgo bajo, pero que de alguna manera valdría la pena analizarlos un poco más en detalle por su relación con un
proveedor que ya sabemos tiene un riesgo alto de fraude. Entonces, esto, para mostrarles un poquito, es algo que nosotros podemos ejecutar nuevamente, lo podemos aplicar y también podemos salvar el modelo. Al salvar el modelo, lo que vamos a hacer es generar un código y ese código es el que podemos embeber en nuestras aplicaciones, tanto en Factory, que fue el que les mostré al inicio, como en otras aplicaciones de SAP que pueden tener ya una relación más operativa con el negocio. Muy bien, voy a dejar de compartir mi pantalla y regreso a la presentación. Perfecto, muy bien. Con esto, pues queremos resumir los puntos claves que queremos que recuerden de nuestra presentación y posteriormente pues pasaríamos a lo que son preguntas y respuestas. Entonces, Mauricio, te cedo la palabra. Gracias, Diana. Bien, como puntos clave que nosotros quisiéramos dejar escritos en piedra, si queremos que salgan de esta sesión con 4 ideas fundamentales, son estas. La primera es que en los proyectos analíticos debemos entender cuál es la propuesta de valor. Básico, nosotros tenemos que identificar cómo genero un valor para la empresa de una manera medible. Esto no es mejor algún beneficio cuantificable, medible, tangible a nuestras organizaciones. Y ahí es donde podemos destacar el uso de metodologías apropiadas para este concepto, como puede ser CRISP-DM. Nosotros permítanme recordarlo. Nosotros no es casualidad que hayamos usado esta lámina. En esta lámina queremos decir que no solo nos encontrábamos en el ejemplo en esa etapa inicial, sino que queremos decir que esta es la metodología que SAP recomienda para enfrentar este tipo de proyectos. Como punto número 2, la combinación de algoritmos. ¿Qué queremos decir aquí? Queremos decir que un abanico amplio de alternativas de algoritmos, de configuraciones de estos algoritmos, lo que nos entregan son más posibilidades. Por lo tanto, hoy día tenemos en nuestras herramientas y en nuestra plataforma, en nuestra herramienta Predictive Analysis Factory, o en nuestras plataformas HANA o SCP, multiplicidad, ¿cierto?, de algoritmos, de bibliotecas que pueden ser utilizadas y explotadas. Además de la integración con otras aplicaciones como puede ser R-Server o alguna otra aplicación disponible en el mercado. Como tercer punto importante para nosotros es entender la propuesta de valor general de SAP, end-to-end. Nosotros entendemos que creamos valor en la medida que resolvemos un problema. Y el resolver un problema de negocios es una cadena de componentes tecnológicos que se van a hacer cargo de aquello. SAP entiende entonces que indistinto de la capa en la que nosotros estemos de nuestra solución, debemos proveer un producto que se haga cargo de esas funcionalidades. Y nosotros tenemos, tal como vimos en nuestra lámina, voy a volver a nuestra lámina de capas. Para cada una de nuestras capas tenemos una propuesta específica que se va a hacer cargo de esas funcionalidades y tenemos además una propuesta dinámica que se hace cargo de la tecnología actual o del enfoque actual de on-premise y además incorpora el enfoque nuevo y moderno de cloud, resolviendo sin duda el problema de integración. ¿Podemos tener alguna de estas capas en cloud y el resto en on-premise? Sí. ¿Podemos tener todo en cloud? Sí. ¿Podemos tener todo on-premise? Sí. Todas las alternativas para llevar estas distintas capas a aplicaciones que se desempeñen on-cloud o desempeñen on-premise son válidas. Incluso para aplicaciones que no son nativamente cloud, podemos hacer el deployment de ellas en cloud y operar toda nuestra plataforma desde ahí. Finalmente, solo queremos enfatizar esta característica que les presentó Diana de PA Factory, en la medida que ésta
facilita el proceso de operacionalización. Es decir, no solo tenemos una herramienta que es capaz de aplicar, crear modelos predictivos, es una herramienta que es capaz de crearlos, ponerlos en producción, volverlos al ámbito del diseño, actualizarlos, modificarlos y hacerles un redeployment y volverlos a productivo actualizados. Esa facilidad es la que hace la diferencia grande contra las ofertas del mercado. ¿Por qué? Porque de nuevo reconoce que es el end-to-end el enfoque necesario. Es ahí donde creamos valor, es ahí donde acortamos el time to market de las aplicaciones. Cuando bajamos los periodos de desarrollo y deployment de días a horas, de semanas a días, es donde podemos hacer la diferencia, y PA Factory es una herramienta diseñada para eso, para facilitar la operacionalización de los modelos predictivos. Esos son nuestros últimos 4 puntos clave que queríamos enfatizar y compartir con ustedes. Quedamos entonces ahora disponibles para sus preguntas y respuestas. Aquí estoy viendo una pregunta. ¿Aló? Sí, estoy mirando la de Ignacio. ¿Sí? Ignacio dice, ¿cómo se integra esta herramienta con SuccessFactors? Pues bien, la pregunta sería, ¿cuál herramienta? ¿PA o alguna otra? En general, nosotros deberíamos tener un approach de tipo, de tipo arquitectónico. Es decir, ¿cómo llevamos los datos de SuccessFactors hacia un repositorio central desde el cual podamos, con cualquier tipo de aplicación, ya sea una aplicación analítica tradicional o una aplicación de analítica avanzada, como Predictive Analysis, pueda consumirlos? ¿Sí? Entonces, deberíamos tener esa disposición de un elemento central. En ese caso, podemos pensar perfectamente que tanto HANA como SCP pueden ubicarse en ese rol, y dependiendo de la complejidad de tu arquitectura o del tamaño de tu empresa, podríamos llegar a una solución más de tipo corporativo como W4HANA para hacerse cargo de ese rol de repositorio central. Y para ser un poco más técnico, básicamente SuccessFactors es una herramienta cloud, por lo tanto es la API que es el concepto técnico con el cual vamos a conversar. Vamos a hacer que nuestro repositorio converse vía API con SuccessFactors, y nuestro repositorio va a conversar con Predictive Analysis a través de la integración de modelos. Diana, no sé si tienes algo que agregar. No, estoy de acuerdo con la respuesta, y en eso digamos que también valdría la pena mencionar que los desarrollos y las aplicaciones son versátiles, ¿no? Y que también al entender o al analizar ese componente de negocio específico que se quiere apoyar desde una perspectiva analítica, hay opciones para trabajar en algoritmos específicos que permitan integrar y dar esas respuestas particulares, ¿no? Entonces es la integración en la plataforma única que te permite tomar la decisión, pero también la versatilidad para que desarrolles el modelo que tú necesitas. Me gustaría pasar a la pregunta de Matías Stanislavski, espero haber dicho bien el apellido, me disculpo si no. Él nos pregunta, ¿qué algoritmos se pueden correr en la plataforma? ¿Cómo se tunean los hiperparámetros de estos? ¿Se puede agregar algoritmo? Aló, Diana, te perdimos. Sí, vamos a continuar mientras Diana recupera la conexión. Esta pregunta sin duda es para Diana, así que cuando vuelva la retomamos. Veo para Eric Sal alguna página o sitio donde se pueda entrenar IAM. Yo diría que tenemos una serie de sitios. Yo el que más recomiendo es CAL, donde tú puedes activar
soluciones y rápidamente generarte escenarios. Puedes construir tu laboratorio cloud a través de ello. Yo te recomiendo, googlea SAPCAL, C-A-L, y vas a ver que ahí puedes construir un laboratorio bastante interesante, muy rápido, a un costo bastante bajo. Siempre pensando en que es un laboratorio, no es un ambiente para trabajos productivos. Aló, ¿A perdón. quién más? Ya regresé, volvió. me disculpo. Gracias. No sé si terminaste de responder la pregunta de Matías. No, esta pregunta es para ti. Ok, Sí. perfecto. Ok, entonces aquí lo que vamos a tener es un conjunto de algoritmos bastante amplio, ¿cierto? Te voy a compartir mi pantalla nuevamente para que veamos la lista de algoritmos que tenemos disponibles. Algunos de ellos, ¿cierto? Porque digamos que aquí mencionamos por lo menos los que tenemos en la librería PAL, ¿cierto? Pero adicionalmente a esto, pues vamos a tener todo lo que se puede desarrollar con Neural Networks para trabajar ya un poquito más en lo que es Machine Learning, ¿cierto? Estos son algunos de ellos. Digamos que la segunda pregunta que tú nos estabas haciendo respecto a si se pueden agregar otro tipo de algoritmos es efectivamente sí. La versión actual que tenemos tiene la posibilidad de integrar funciones que fueron creadas en R, en la versión de R que tenemos soportada, que es la 3.3.0, ¿cierto? Y el único requerimiento es que el ejercicio o el programa esté puesto como una función, ¿cierto? De manera que tú puedas ingresar parámetros y puedas también tener una salida específica. La próxima versión va a tener soporte para Python. Entonces, sí es posible incluir nuevos algoritmos si se desarrollan en algunos de estos de los sistemas, ¿cierto? Pues bueno, espero que con esto hayamos respondido esta primera pregunta. Ok, ya regresé a la presentación. Sí. Tengo la pregunta de Leonardo Muñoz que nos dice, ¿habrá disponible esta interacción predictiva de Lumira tomando la información sin usar BW for HANA, sino directamente en HANA Live? Mira, es una pregunta difícil. Estas funcionalidades hacen uso de datos que estén persistidos en la máquina donde está operando Lumira. Es decir, en una conexión offline con HANA o una conexión offline con BW. Tenemos en el roadmap de Lumira habilitar este tipo de funcionalidades propias de on-premise o de datos persistidos, perdón, hacia conexiones en vivo. No están cerca, están en el orden del mediano plazo. Yo lo que te pediría o te recomendaría es mantente siempre actualizado respecto del roadmap de nuestras aplicaciones. Ahí está hacia dónde estamos dirigiéndola, ahí están las próximas funcionalidades que vamos a ir incorporando. Y la que tú mencionas en particular está dentro de lo que nosotros llamamos mediano plazo. Ok. Me gustaría entrar en la pregunta de Eric Sal. Él nos pregunta, hola, ¿hay alguna página o sitio donde pueda entrenar en Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, IoT, SAP Leonardo o BW, en el que me pueda certificar? Sí, efectivamente hay diferentes certificaciones en las soluciones. Para Predictive Analytics específicamente hay una certificación interesante que puedes encontrar dentro de la página de SAP, ¿cierto? Entonces, después tal vez les podemos enviar esta información para que puedan entrar y explorar en qué consiste la certificación en este tipo de soluciones. Para adelantarte un poco, básicamente se requiere conocimiento no solamente, digamos que de esos tres componentes que hablábamos al inicio, que es entender los casos de negocio, entender el tema, entender también el tema de cuál es la arquitectura, ¿cierto? Entender bien cómo funciona la arquitectura y también entender el componente analítico desde un punto de vista de algoritmos. Entonces, sí está disponible. Adicionalmente, y como me mencionan uno de nuestros colegas en el chat, existe OpenSAP,
y en OpenStack vas a poder tener un conjunto de cursos disponibles en donde también puedes hacer el curso científico de datos y de otras soluciones de Leonardo y de cómo nosotros estamos entrando a los temas de Big Data y Analytics para que conozcas también esas aproximaciones. Esos cursos tienen una certificación, ¿cierto? Que es una certificación de asistencia, pero te hacen exámenes y pruebas que también te ayudan a interiorizar los conceptos. Sí, hay una pregunta de Edwin Pérez, no sé si Daniela o Vera puede responderla, de la disponibilidad del webinar. Ellas van a tomar esa pregunta. Rodrigo Naredo nos pregunta si los conectores de Live de Analytics Cloud van a estar disponibles para todas las herramientas. En general, de nuevo, la respuesta es vamos a la PAM, el roadmap. El roadmap nos va a decir exactamente qué cloud están dentro de las prioridades del roadmap de esta herramienta. Leonardo, ok. Creo que tenemos todas las preguntas, ¿sí? Sí, creo que sí. Creo que ya respondimos a las principales. Sí. Bueno, yo solamente quiero llevar y quedarme con esa información. Ahí está Diana y yo, Mauricio Cubillos, nos pueden ubicar en nuestro correo, es nombre.apellido@sap.com y estamos completamente disponibles para ustedes. Está mi teléfono si quieren mandar algún mensaje más directo. Eso es, agradecerles su tiempo, agradecerles la participación. Espero que haya sido útil, absolutamente, y seguiremos en contacto. Diana. Sí, gracias Mauricio por la compañía. Disfruté mucho el webinar. Efectivamente, para contactarme a mí es mucho mejor por correo, diana.rincon@sap.com. Por favor, no olviden respondernos la encuesta que van a recibir ahorita al finalizar. Ahí tenemos algunas preguntas interesantes que nos gustaría saber de parte de ustedes. Entonces, pues les agradecemos por estar presentes, por las preguntas y por favor, si tienen alguna inquietud adicional, no duden en contactarnos. Nosotros vamos a estar pendientes de sus correos.